Temiendo haber cometido errores sobre la vida y la ideología de Richard Ramírez, sobre el que diserté, viendo la inmensa divergencia de versiones entre historiadores, criminólogos y periodistas, me vi obligado a buscar el libro de Philip Carlo, que afortunadamente está en la biblioteca digital, que es archive.org, en varias versiones, pero sobre todo en la última, que tiene una entrevista en el corredor de la muerte. Esa me interesaba más. Yo cometí errores crasos, verdaderamente, como confundir a su pariente Miguel, a quien hice su hermano, pero en realidad era su primo mayor. Ya tendré tiempo de deshacer estos equívocos al profundizar en esta cuestión. Pero he encontrado algo verdaderamente llamativo en el libro de Philip Carlo, que dice que se hizo satanista Richard Ramírez al leer la Biblia de Satán, al leer los dos primeros libros de Sándor Lavey, iba a decir, pero en realidad se llamaba Howard Stanton Levy. Y sí, Lavey, pronunciado a la inglesa, a la americana, Levy, es más parecido a su nombre original, así que llamémoslo Anton Sándor Levy, aunque no tiene nada de húngaro, no se llamaba Sándor, que sería Alejandro en húngaro, se llamaba Stanton, como su nieto, que también se llama Stanton y se le parece mucho. Bueno, pues según Philip Carlo, Richard Ramírez robó un coche, fue a San Francisco en peregrinación para conocer a Levy, y asistió a una misa donde todos estaban, una misa negra donde todos estaban desnudos, y esto lo cuenta Philip Carlo, no sé a base de qué fuente. Otros libros dicen cosas parecidas, pero no tienen ninguna fiabilidad, porque Richard Ramírez decía que sí conocía a Philip Carlo, lo había entrevistado, pero que no conocía a ningún autor, a ninguno de los otros autores de libros sobre él. Así que el único que ha podido entrevistar realmente a Ramírez, y el único autor de libros sobre Ramírez, a quien Ramírez conoce, fue Philip Carlo. Pero esto lo dice en una biografía que depende más bien, parece ser, del testimonio de Anton Levy y no de Ramírez, porque cuando se ponen a hablar de satanismo en la entrevista, Levy no aparece por ninguna parte, y de hecho le pregunta Carlo a Ramírez: Richard, ¿crees que Satán ayuda a la gente que...? Y entonces la grabadora se estropea. Alguien hizo una crítica diciendo que Philip Carlo habría hecho bien en invertir más dinero en grabadoras, porque su grabadora es un desastre, cada 2x3 interviene dejando de funcionar. Richard, ¿crees que Satán ayuda a quienes son capaces de hacer cosas que normalmente no harían? Por ejemplo, en Matamoras, México, Adolfo Constanzo mató a bastante gente y estaba dándose a los sacrificios humanos para proteger el cártel de droga de los Hernández contra la policía, y fervientemente creía que Satán lo protegería y por eso hacía sacrificios humanos. ¿Sientes que este tipo de razonamiento tiene algún lugar? Y dice Ramírez: ¿lugar en el satanismo? Y dice Carlos: sí. Y dice Ramírez: yo no sé, yo no conozco la estructura del infierno en sí, y no sé nada de los demonios ni de demonología. Y entonces se ponen a hablar de brujería. Él dice que no es un brujo y demuestra creer en el maleficio, que es algo que, bueno, afortunadamente por lo menos los entrevistados, los contertulios de Juan Manuel de Prada en un número de su programa Lágrimas en la lluvia sobre el demonio, al menos ellos renuncian a la idea del maleficio, es decir, en castellano y con esa palabra que solo existe en nuestro idioma, en las brujas, en los brujos, en la brujería. Ramírez, desde su satanismo peculiar y propio, cree en la brujería. Juan Manuel de Prada pregunta a los curas y a los teólogos que ha llevado a su programa: bueno, ¿y hay que creer también en el maleficio? Y le explican: no,
La Iglesia no manda a creer en el maleficio, es decir, en la brujería. No, a nadie se obliga a pensar que eso es posible, es más todo lo contrario, la sana razón implica que es imposible que existan las brujas y que hagan, en fin, hagan mal por medio de Satán a otras personas. El satanista se hace daño a sí mismo y hace daño a otros por medios convencionales, pero no por el auxilio de Satán. Entonces, claro, esta respuesta de cómo es la teología, yo no lo sé, no sé nada de la jerarquía infernal, yo no sé cómo funciona eso. Yo creo como no como un aficionado, sino como como un modesto creyente, como alguien del pueblo, ¿no? Y esto indica que no está en ninguna estructura mental jerárquica como es la Iglesia de Satán de Levi. Y esto contradice bastante eso de haber ido en peregrinación, etcétera. Como digo, hay muchos libros que cuentan esto, pero tenemos el testimonio del nieto de Levi. En general se dice que Levi se quedó muy impresionado por los buenos modales, por la timidez, por lo encantador que era Richard Ramírez, pero su nieto, Stanton Levi, dice en un artículo titulado Cuando los asesinos venían a tu iglesia, creciendo en la iglesia de Satán, en la revista digital Ozzy, con una sola Z, no tiene nada que ver con Ozzy Osbourne, que sí tiene mucha más influencia que Levi en Richard Ramírez. Bueno, pues su nieto dice: lo que mi abuelo realmente dijo fue que Ramírez parecía un cook, vamos, que estaba un poco cucutras. Vamos, que parecía alguien que no estaba muy bien, que además llegó allí, le dijo, bueno, escriba a la dirección postal, y ya, ¿por qué ha venido aquí si no tiene cita? Que es algo muy parecido a lo que se cuenta en la versión que yo voy a tener por definitiva y que no se parece en nada a la que cuenta Philip Carlo de una misa donde estaban todos desnudos, nada de eso. Lo que dice Blanche Barton en La vida secreta de un satanista, la biografía autorizada de Anton Szandor Levi, escrita cuando él estaba vivo, o sea, la revisó, esto es la biografía oficial. Además, Blanche Barton es magistra templi de la Iglesia de Satán. Luego, como es sabido, la Iglesia de Satán se dividió porque la heredó la magistra Barton, Blanche Barton, pero Carla Levi, una de las hijas de Levi, en fin, consideraba que no se le hacía honor suficiente a su padre, fundó su propia iglesia. Bien, pero digamos que la rama oficialista, y desde luego vigilada por el propio Anton Levi en vida, es la que se refleja en este libro, La vida secreta de un satanista. Y trata así la cuestión, ¿para qué irse a cualquier otra versión? Este es el testimonio directo de Levi, tal como quería que apareciera en su biografía oficial. El acosador nocturno o el merodeador nocturno, pero entonces hubieran dicho marauder, el acosador de la noche, el asesino llamado acosador de la noche, Richard Ramírez, convicto por 13 asesinatos en California, y luego serían 14, bueno, pues de él dice Levi, de él dice Anton Levi: cuando encontré a Richard Ramírez era la persona más encantadora, era el joven más encantador, más educado que nunca nadie quisiera encontrar, un modelo de buen comportamiento. Levi recordaba el incidente claramente y lamentaba haber dado al joven Ramírez una respuesta tan abrupta. Me paró por la calle y dijo: perdone, señor Levi. Otras versiones dicen que se refería a él como doctor Levi. En realidad era domador de circo. Creo que doctor lo que era... Bueno, lo que es doctor no era... Bueno, señor Levi, ¿puedo hablar con usted unos pocos momentos? Su nieto dice que lo que le dijo era: doctor Levi, quería verlo. Y dijo Levi: bueno, pues ya me ha visto, venga, pírese. Y dijo Levi: no hago negocios por las aceras.
puede escribirme a la oficina postal. Bueno, entonces Richard Ramírez se quedó así como entusiasmado y le dijo, bueno, lamento haberlo molestado. Feliz solsticio, porque los satanistas como los nazis celebran el solsticio en lugar de la Navidad. Y dice Levy que iba con un amigo que seguramente sería algún amigo de Texas. Esto es bastante inverosímil porque precisamente la característica de Richard Ramírez es que era un solitario, un merodeador nocturno, un acosador, siempre en solitario. De hecho, se ha dicho muchas veces que la gente que tiene buenas relaciones sociales no son asesinos en serie. Eso es, desde luego, muy discutible, muy relativo, pero era un solitario y seguramente era otra persona. Philip Carlo cuenta, nos refleja en la entrevista, que Richard Ramírez se hizo satanista porque en la cárcel, después de robar un coche, un compañero de celda le habló de Satán. O sea, para eso sirven las cárceles, para crear, por cuenta del Estado, sociedades para delinquir. Desde luego en la cárcel no se aprende nada bueno. Y así es como cuenta que se hizo satanista Richard Ramírez. Que un compañero le habló de Satán y luego evidentemente leyó muchos libros, entre los que estarían los de Levy, pero no se hizo un adepto de la iglesia de Satán. Claro, aquí falta una parte que no escribió, que yo sepa, que es la hija, una de las hijas de Levy, que no es Carla, que es Zina, que dice Philip Carlo que se presentó con su novio, que se había cortado la oreja para ofrecérsela a Satán. Bueno, parece ser que Zina era una de las groupies o una de las simps, como ahora iba a simpear, como ahora se diría, que es algo más romántico, más de tener la foto en la carpeta. Groupie es más haciendo una cita de orgasmo de los creadores de South Park. Las groupies son más de "fóllame". En cambio, eso de simpear es algo más de carpeta. Bueno, pues una de las hijas de Levy fue al juicio con su novio y quizá esto es lo que haya enredado toda la historia. La versión oficial, es la de la vida secreta de un satanista, sin duda alguna, y yo creo que se debe claramente a una confusión, a un error de Levy, que vio las fotos y sí, yo me acuerdo de que se me presentó un joven, pero sería otro. Y digo que sería otro porque en una carta de Richard Ramírez, de las que están escritas en cursiva, es decir, en las que todavía no se le había rebajado el orgullo, como se dice de la cebolla, cuando se sofríe se habla de bajarle el orgullo a la cebolla. Bueno, pues cuando la cárcel todavía no le había bajado el orgullo, escribió con los hechos frescos y recientes y con esa arrogancia. He leído en la página web de Levy que dice que me conoció. Pues sería en una fiesta o algo, pero yo no me acuerdo. O sea, eso de ir a peregrinar para nada en absoluto. Ramírez en una carta dice que no conocía a Anton Sándor Levy y que no entendía por qué decía que lo conocía, y evidentemente tiene que ser un error. Bien, pues hasta aquí nada, vino un señor muy educado. Bien, ahora, ¿cómo interpreta Levy esta relación que se ha sacado de la manga? Porque no fue a verlo. Todo indica, todo apunta a que no fue a verlo y que yo entiendo que Stanton Levy lo que cuenta, más que lo que vio, fue lo que le contó su abuelo, y reinterpreta esa descripción. O sea, de un muchacho educadísimo pasa a ser alguien. Pero bueno, lo importante es la interpretación de este hecho, que además es falso. Levy se está arrogando, se está envaneciendo de pecados que no son suyos, como decía John von Neumann a propósito de sus compañeros del proyecto de la bomba atómica, que se arrepentían y John von Neumann les decía que no se enorgullecieran de pecados que no eran suyos, atribuyéndose un papel mayor en aquello que fue la bomba atómica. Bien, pues aquí se nos dice que Levy nunca se hizo responsable y se citan estas palabras suyas.
Sí, la Biblia satánica ha cambiado la perspectiva y ha desatado algunos demonios, algunos elementales, algunos espíritus elementales en el mundo, sea. Evocaremos muchas centurias del baño de sangre que la cristiandad ha derramado sobre la humanidad. Y en fin, dice que si ahora los satanistas cometen atrocidades, esto equilibra una sociedad judeocristiana, el vigilantismo. O sea, le parece bien esta anarquía violenta. Luego da el ejemplo de James Huberty, que también lo tomó como un manual para el asesinato y para el crimen. Y dice que no le importa. Y claro, todo esto nos lleva a la cuestión que me formulaba, en fin, y que yo que me he formulado hace mucho tiempo y a la que yo daba una respuesta diferente a la que me está dando Levi. Yo consideraba que el satanismo de Levi era una religión respetable porque, en fin, no es lo que el satanismo era en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, que por cierto influye, hablando del siglo XVIII, mucho más Sade en Richard Ramírez que Levi. Nada de esos sacrificios de niños, de vírgenes, cosa que Levi insiste en que su iglesia tiene prohibido, los sacrificios de animales, de mujeres. Pero resulta que cuando otras organizaciones con su ideario cometen esas atrocidades, está bien porque es una anarquía que de alguna manera equilibra los crímenes de la religión judeocristiana. Y claro, esto nos lleva a decir que la iglesia de Satán de Levi es tan respetable como el PNV. O sea, ¿para qué decir? La respuesta breve es no. Tiene la misma respetabilidad que el PNV, porque Arzalluz, Xavier Arzalluz o Javier Arzalluz, decía aquello de que unos mecen el árbol y otros recogen las nueces, dando a entender que la acción, represión, acción de ETA era mover un árbol y luego ellos cogían las nueces. Pero igualmente, que hay que dar una oportunidad a la iglesia de Satán, hay que dar una oportunidad al PNV, y recojo de la página de Iñaki Anasagasti, el artículo La verdad del árbol y las nueces y otras cuestiones vinculadas con Arzalluz, que escribió en 2019. Y dice: lo he explicado 1000 veces, pero sé que al existir una matriz de opinión, esta no va a cambiar. Arzalluz comentó en una conversación lo que decía un pensador israelí sobre la lucha judía, refiriéndose al Irgun y Haganah, que por cierto tiene un enorme panegirista en Otto Preminger y en el actor que escogió, Paul Newman. Unos mecen el árbol, otros recogen las nueces. Pero nosotros no queremos que eso pase aquí. Nosotros lo que queremos es que desaparezca ETA. No agitamos ningún árbol para que otros recojan las nueces y menos nosotros. En realidad, los que agitarían el árbol más bien sería ETA y ellos recogerían las nueces. Aquí en la cita está invertido lo que lógicamente se podría pensar. Nada que ver, sigue Iñaki Anasagasti, nada que ver con el libro de Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, que lo elevaron a portada, El árbol y las nueces. Arzalluz reivindicaba la política, no el recoger nueces producto de la violencia. Es que así es como se entiende, no como viene en esta cita. Pero sé que en Madrid les va mejor lo del árbol y las nueces, y no hay tutia, escribe, sería tutía o atutía, que es como una teriaca, como un remedio. Bien, en un principio nos parece que Sándor Levi se beneficia de esa imagen de repudio de los sacrificios humanos, animales, de niños, pero al mismo tiempo se beneficia del prestigio que le dan estos asesinos tan populares y tan mediáticos, hasta el punto de seducir a su propia hija y que se presentara allí con su novio sin una oreja, su novio desorejado, y
Y lo mismo ocurre con el PNV. Por un lado son la derecha civilizada, cristiana, pero al mismo tiempo se benefician de la violencia de una asociación, de una organización terrorista de extrema izquierda. En un principio esto es lo que nos parece, tanto de la Iglesia de Satán como del PNV. Pero cierto es que los textos no los tengo de primera mano ni en el caso de Levi ni en el caso de Arsayus. En el caso de Levi sí que tengo una versión oficial. En el caso de Arsayus también tengo una versión oficial de su discípulo Anasagasti, pero que contradice lo que parece, que es que ellos se beneficiarán de recoger las nueces. En cambio, la versión oficial de Levi nos dice que es exactamente lo que parece, que él condena la violencia, pero si le llega luz refleja de los actos de violencia lejanamente inspirados en sus libros, que se los han tomado demasiado en serio, porque desde luego Levi no es un satanista de verdad. Si recordamos esa escena del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, pues desde luego podríamos decir de él lo que dice el cura interpretado por Alex Angulo en aquella reunión de esa especie de nueva Acrópolis. Usted sabe que Nostradamus no tiene nada que ver con el verdadero satanismo. Usted sabe que Levi no tiene nada que ver. Esto es un teatrillo para ver tetas y ya está, pero esto no tiene que ver con el verdadero satanismo. Ahora bien, se beneficia comercialmente y por fama de lo que hacen los verdaderos satanistas como Richard Ramírez. En el caso de Arsayus, todo apunta a que el PNV coge las nueces del árbol que mece ETA. Ahora bien, si Anasagasti dice que la idea original no era esa, sino que el PNV movía el árbol y ETA recogía las nueces, pero no es así, en realidad tampoco lo vamos a creer, porque la cosa no tiene ninguna lógica. Todo el mundo ve que ETA mueve el árbol y el PNV coge las nueces. Por lo tanto, y en suma, la Iglesia de Satán de Anton Sándor Levi es tan respetable como el Partido Nacionalista Vasco.